Continuando con lo que es la programación en Scratch, para poder realizar nuestras historietas, primero tenemos que conocer qué es una historieta. Bueno, en esta oportunidad vamos a comenzar a trabajar en lo que es educación para el trabajo. El propósito de este video, ¿no?, que viene consecutivo a los demás videos, es lograr comunicar o transmitir información de manera entretenida y de fácil lectura, otorgándole mayor protagonismo a la estética, es decir, a los dibujos. Evidencias. Seleccionar y redactamos una historieta de ciudadanos y ciudadanas que guardan la memoria, los saberes y el patrimonio material e inmaterial de su comunidad, barrio, ciudad, región, y historia de personas líderes en la historia local, regional, cuya labor contribuyó a forjar valores ciudadanos. Y la siguiente evidencia es elaborar una historieta elegida en el programa Scratch. Entramos entonces al programa primero. ¿Qué es una historieta? En esta oportunidad podemos mencionar la historieta o cómic. Es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos dotados o no de texto de acompañamiento, que leídos en secuencia componen un relato. Una serie de ellos suele ir enmarcado en viñetas, que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo o humorístico de la historia. La historieta es una forma de expresión bastante difundida en la historia de la humanidad, remontándose a formas pictóricas de representación narrativa, como la presente en los jeroglíficos egipcios, pero adquiere su potencia real mediante el humor político frecuente en las sociedades occidentales, desde la época del Imperio Romano. Fíjense aquí, ¿no?, una historieta, ¿no?, de los años cuando nosotros todavía no teníamos celular, ¿no? Es Águila Solitaria. Y fíjense cómo nos transmiten, ¿no?, estos jeroglíficos que tenemos en Nazca, el dibujo que nosotros podemos, ¿no?, imaginar que podría ser una ave, ¿no? Muy bien, vayamos a qué son las características de una historieta. La historieta se compone de una secuencia de viñetas o imágenes que pueden ser o no estar acompañados de texto, así como de iconos y otros signos típicos del lenguaje cómic, como las líneas del movimiento o los globos de texto. Todo ello compone una historia y lo aporta a diversos niveles de sentido. ¿Cuáles son los dos tipos de historia que hay? Hay una historia que podemos visualizar en textos y impresos. También tenemos en formato digital, que ahora ya hay en el celular, en lo que son los aplicativos, para tener historietas para promover la lectura, ¿no? De esa manera, continuando, tenemos, ¿no?, elementos de una historieta. Las viñetas. ¿Qué son las viñetas? Son los recuadros que nosotros podemos visualizar en cada historieta, ¿no? Como aquí dice, los recuadros en los que tiene lugar la acción y la ilustración de la historia, y que sirven para separarlos del resto del contenido. La página entre una viñeta y otra se considera que transcurrió un intervalo de tiempo, que puede ser largo, años, o brevísimos segundos, a conveniencia del autor. Viñetas. Jóvenes señoritas, las viñetas son los recuadros. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas viñetas tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 viñetas, como ustedes pueden ver. 8 viñetas. Y listo. El segundo punto, el segundo elemento de una historieta son las ilustraciones. Los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre. Estos pueden ser de diversa naturaleza, desde dibujos simples y caricaturescos hasta ilustraciones pseudofotográficas y de enorme realismo. ¿Cuáles son? Como ustedes pueden acá, los gráficos, ¿no?, que cada una persona lo hace, ¿no? Esos son las ilustraciones. En cada viñeta que encontramos los gráficos. Muy bien, globos de texto. No siempre aparecen en las historietas, pero sirven para englobar los diálogos de los personajes y dejar en claro quién dice qué. También se lo conoce como fumetti o bocadillos, ¿no? ¿Cuáles son estos globos de texto? Donde aquí podemos leer: no puede ser, todo está tan caro, ya es
imposible comer, ¿no? Esos globos de conversación, esos son los famosos globos, pero también hay globos de pensamiento que en esta caricatura, en esta viñeta, no, en esta historieta no lo podemos encontrar, ¿no? Después tenemos iconos o signos propios. Los cómics emplean una simbología propia que constituye su lenguaje para representar movimientos, emociones, etc. Este tipo de signos son convencionales. Hay que aprender qué significan, pero constituyen un lenguaje bastante universal. Existe una vertiente nipona heredada de la manga y otra occidental y más tradicional. Todo este material fue recabado, jóvenes señoritas, de esta fuente, ¿no? Conceptos de la historieta. Muy bien. Continuando. ¿Cómo se elabora una historieta? ¿No? Los pasos para elaborar una historieta son en principio simples, pero metódicos. Como todo en la vida, hacerlo con maestría requería práctica, pero podemos ordenarlos en 3 grandes momentos. Muy bien, tenemos primero la conceptualización. El primer paso, como siempre, es sentarse a pensar en qué queremos contar y cómo, ¿no? ¿Qué tipo de historieta queremos contar? Este año, en lo que es, ¿no?, historietas interactivas, de lo que hay la convocatoria del Ministerio de Educación, nos dan 2 temas grandes en las historietas. Uno, ¿no?, ciudadanos y ciudadanas que guardan la memoria, los saberes y el patrimonio patrimonio material e inmaterial de su comunidad, barrio, ciudad o región. Otro de los temas es historia de personas líderes en la historia local, regional, cuya labor contribuyó a forjar valores ciudadanos. Tenemos 2 entes, jóvenes señoritas. Entonces nosotros vamos a recurrir, ¿no?, en este caso, como ustedes son niños jóvenes, vamos a recurrir a la historia de nuestra provincia primero, o de nuestra zona, como dice, nuestro barrio, ¿no?, que han logrado algo para nuestra comunidad. Entonces vamos a recurrir a nuestros padres, a nuestros abuelos, para que nos cuenten la historia, y así buscar la historia que más les guste a ustedes, y lograr imaginar cómo quisieran que lo cuente, como los ha contado en este caso sus abuelitos, cómo han logrado, capaz ahí tiene más detalles, todo eso, comienzan a escribirlo, esta historieta. ¿Con qué tipos de dibujos, en el segundo paso, en este caso de la contextualización, con qué tipo de dibujos queremos contarla? Entonces, nosotros vamos a recurrir, capaz tenemos cantidad de fotografías, podemos hacerlo en ese tipo de dibujos, o si no, dibujos, ¿no?, en este caso, dibujados por nosotros mismos, para poderlo encontrarlo, la secuencia a todo nuestro trabajo, ¿no? De esa manera nosotros podemos interactuar. Ya, jóvenes señoritas, eso tienen que tener bien en cuenta. ¿Cuáles y cómo serán los protagonistas, los antagonistas, y cuál es el guión a seguir? Fíjense ustedes que al hacer una historieta, capaz tú mismo como persona te vuelves protagonista. ¿Por qué? Porque tú estás relatando la historia con alguno de tus familiares, con tu abuelito, como te ha contado. La misma secuencia que tú has buscado la información, podrías relatarlo la historieta. De tal personaje ilustre, en este caso de tu comunidad, ciudad, provincia o región, o no, de tu barrio mismo que tenga. No, de todo se debe hacer bocetos y practicar hasta dominar cada personaje. En el caso que lo dibujemos y escribamos, ¿no?, en este caso vamos a utilizar lo que es el Scratch para poder trabajarlo. Muy bien, continuamos. La segunda de los elementos, la creación, ¿no? ¿Qué es la creación? Una vez separado qué hacer, podemos empezar por rotular la hoja, es decir, organizar las viñetas en las hojas según el estilo de nuestra narrativa. Uno más convencional requerirá viñetas tras viñeta en una relación de 2 o 3 por página, mientras que una más vanguardista puede romper el flujo narrativo o emplear la página entera. Hecho, eso deberemos añadir en cada viñeta, la ilustración que deseamos contar, qué ocurre. Fíjense, aquí en este costado izquierdo tenemos una hoja con 4 viñetas, como ustedes pueden ver, ¿no?, de un estilo de nuestra narrativa, como se dice. Y acá más vanguardista tenemos en una página solamente una simple
viñeta, ¿no? Como en este caso le he cogido esta historieta de Carlos Carlín, ¿no? Es un, en este caso, un caricaturista de lo que es peruano, ¿no? En este caso lo podemos visualizar. Muy bien, no, la revisión. Tenemos otro de los elementos que es la revisión, como ustedes pueden ver. Una vez contada la historia, debemos añadir los detalles mínimos, los signos que esclarecen la situación, el texto en los bocadillos, el texto del soporte, etc. Es el momento de revisar que la acción sea lógica y que no se haga falta ninguna aclaración para seguir el hilo narrativo. Entonces podemos añadir textura y otros aspectos más decorativos. Fíjense, en esta partecita yo le he aumentado algunas cosas, jóvenes señorita, para que ustedes puedan entenderlo, ¿no? Globos, ¿no? Este es un globo de pensamiento. Cuando una persona, una caricatura, solamente está pensando, pero no está diciendo, no está expresando lo que siente, no está conversando. Solamente él está imaginando o pensando lo que quiere hacer, ¿no? Si ustedes van a utilizar este globo, que solamente la persona piense y no exprese su pensamiento, entonces tienen que utilizar este tipo de globo. Pero si tú quieres utilizar una conversación simple entre dos personas, utilizamos un globo de conversación, como ustedes pueden ver en estas historietas. También en cada historieta siempre tenemos un recuadro o cartelera. ¿Qué quiere decir? Aquí nosotros vamos a poner, en este caso, ¿por qué creen que pone Matías? Porque si ustedes dan lectura a toda esta historieta, está hablando de un loro llamado Matías. O sea, ¿qué quiere decir? Es como un título, recuadro o cartelera, ¿no? Porque ¿de quién se va a hablar más? De Matías. Por eso está este recuadro o cartelera. Y otro de los puntos más que se toca siempre en cada historieta son cuáles son los sonidos onomatopéyicos, ¿no? ¿Qué quiere decir estos sonidos onomatopéyicos? Nosotros conocemos, jóvenes y niños, ¿no? Por A o B, si vamos a una balacera o alguien dispara, ¿cómo lo hacemos? ¡Pum! ¿No? Alguien se cae, ¡ploj! ¿No? Alguien está por A o B saltando, ¿cómo haríamos? ¿No? Alguien está durmiendo, ¿no? Todos esos sonidos, o de los sonidos de los niños, y cuando aprenden en inicial, los hacen, ¿no? Imitar a todos los sonidos de los animales. ¡Bú! ¿No? De los patos, de las gallinas, de los gallos, ¿no? Como dice el gallo, como dice el gato, ¿no? A los niños los hacen repetir, miau. A eso llamamos los sonidos onomatopéyicos. No se olviden esos jóvenes. Y es una característica de todas las historietas, como ustedes pueden visualizar aquí, ¿no? ¿Qué está haciendo Condorito? Se está cayendo con la otra persona. ¡Ploj! Y nos hace entender que se han caído. Y eso es una característica siempre de las historietas. Muy bien. Como ejemplo, yo los puse unos cuantos ejemplos de historiéticas de mi época, ¿no? Podemos mencionar Calimán, Condorito, Mafalda, Águila Solitaria. No tenemos nosotros como para hacer una comprensión y aprender unas teorías más fáciles, ¿no? Más dinámicas, como se podría decir. Entonces también tenemos otras historietas, ¿no? Que podríamos ser Garfield, Frank, Mouse, Eternauta, Akira, X-Men, también recordando, ¿no? Superman, Batman, ¿no? Tenemos tantos historietas que había en ese tiempo que podemos seguir leyendo, ¿no? De esa manera, jóvenes señoritas, ¿no? Hasta aquí, jóvenes señoritas, los he querido compartir lo que es las historietas, pero de hoy para la siguiente un poco más, lo primero que tenemos que realizar es nuestra historieta para poderlo trabajar en el Scratch. Por favor, espero que esta información los haya servido, sea útil para poder realizar nuestra historieta, y a la siguiente clase, jóvenes señoritas, vamos a comenzar a hacer la historieta, ¿no? Y yo también voy a preparar mi historieta como yo quiero compartir el conocimiento de una de las personas ilustres de mi sociedad y cómo lo vamos a armar en el Scratch,
¿no? Posiblemente este video lo suba mañana porque el tiempo nos está ganando para poder trabajar para el concurso, en este caso de las historietas interactivas para el Ministerio de Educación. Denle un like si les gustó el material y muchas gracias, que seguirá subiendo los materiales para lo que es Scratch. Jóvenes, sigan en mi canal. Muchas gracias, nos vemos.